Pues está de regreso con nosotros el licenciado Alejandro Envila, quien es abogado, académico, analista y fiel participante de este espacio de conexionistas, ¿no? Él es también director editorial de Eje Central. Léanlo, de todos los lunes publicas, ¿no, Alejandro? Bienvenido, ¿cómo Los estás? martes, cabrón. Martes, ¿Qué tal? martes Dice publicas. Edgar, los martes en Ex Central ahora. Y Perfecto. bueno, pues encantado de estar de regreso después de un periodo dedicado completamente a Eje Central, pero aquí estamos de regreso siempre en la Casa de Coleccionistas. Magnífico. Y bueno, pues con él hemos tenido una sección que se llama Cultura Política, que hemos tratado de hablar sobre temas relativos, pues a no tanto la encrucijada, no tanto los temas de moda, sino de analizar un poco. Y después de platicarlo, después de verlo, pues hemos decidido dar un nuevo giro a esta sección que se va a llamar a partir de hoy Cambio de Régimen. Estamos viviendo un cambio de régimen. ¿Tú qué opinas, Edgar? Pues gracias, amigas, amigos de Conexionistas, Armando, por supuesto, Alejandro. Pues podríamos decir, Armando, que Alejandro es, pues, digamos así que cofundador de Conexionistas Sí. prácticamente, ¿no? Desde que empezamos, él fue una parte de la columna vertebral de este esfuerzo que hacemos para comentarles desde otra perspectiva temas del acontecer. Y pues a ver, se habla mucho de cambio de régimen, no somos los primeros en hablar de ellos, no seremos los únicos, pero definitivamente el punto de vista de esa parte profesional del periodismo que Alejandro tiene y que combina con la academia, ¿no? Y con su conocimiento de los entresijos y las coladeras de la política, pues entonces le va a poner, ¿no? Un tono especial, porque no vamos a abandonar, digamos, esta parte crítica para comentarlo. Y bueno, creo que hay pocas dudas, no sé, Alejandro, de que experimentamos un cambio de régimen. Es decir, no solamente ya se convirtió en una frase de moneda común, ¿no? Del argot que se utiliza quizás de manera indiscriminada y poco responsable, sin saber qué significa. Entonces, pues ahora sí que estamos abiertos, Alejandro, para que primero nos guíes, ¿no? De qué va, qué es lo que hay que observar y después, ¿no? Ya iremos, según tu criterio, acompañando esta conversación sobre aquello que decidas que valga la pena, porque me parece que esta es una conversación que no se agota en un episodio. Sin duda, Armando Edgar, no se agota en un episodio, eh, tampoco en dos, ni en tres, ni en cinco. De acuerdo. Vamos a tener mucho para comentar, mucho para conversar, esperemos que todas las semanas. Eh, yo sí creo, yo soy un convencido de que vivimos un cambio de régimen eh, por razones diversas. A ver, eh, hay quien dice que el resultado de las urnas no justifica un cambio de régimen. Puede ser, puede ser, eh, pero lo que tenemos hoy operando eh, es efectivamente un cambio de régimen, no importa si el resultado de las urnas en la elección de 2024 no lo justificó. A ver, hubo una operación política. Si ustedes le quieren decir legítima o ilegítima, esa es otra cosa. No me voy a meter a discutir eso en este momento, ya lo hemos discutido en otros momentos, que le permitió al partido en el gobierno eh, hacerse de la mayoría parlamentaria, que efectivamente no ganó en las urnas, pero a través de negociaciones con el órgano electoral, con los órganos electorales, tanto el INE como y sobre todo el Tribunal Electoral, consiguió una mayoría a partir de una interpretación legal que le permitió modificar todas las leyes que quisiera y reformar todas las instituciones que quisiera sin necesidad, sin necesidad de acordar nada con la oposición. Esta coalición gobernante, que en realidad está dominada por Morena, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, les dio los números, insisto, no los ganaron en las urnas, pero quien hizo la interpretación constitucional dijo que sí tenían derecho al 74% de la representación legislativa
aunque solo hubieran tenido el 54% de los votos. Aberración política y jurídica, sí, pero esa es la realidad. Así están las cosas hoy. Y entonces, pues se han dedicado a modificar la estructura y la arquitectura del Estado mexicano. Por eso creo que tenemos que hablar y entender que ya hay un cambio de régimen, que ya vivimos en un régimen diferente. Sí es cierto, tenemos elecciones, tenemos órganos electorales, tenemos una división de poderes en el papel, Mm, que bueno, pues ahora sí que la última parte que les faltaba, controlar el poder legislativo, lo consiguieron a través de modificar la forma en la que se construye el poder legislativo y ya conocemos lo que es esta reforma judicial que llevó a elecciones, no solo los cargos de ministros de la Corte, también los de magistrados, jueces de distrito y los de la justicia de primera instancia, digamos, el llamado fuero común, los poderes judiciales locales de los estados. Modificaron la Constitución como quisieron modificarla, sin respetar las llamadas cláusulas pétreas que algunos ideólogos de ellos dicen, la Constitución mexicana no tiene cláusulas pétreas. No, si tiene poder constituyente, sí tenía cláusulas pétreas. Las cláusulas pétreas son el acuerdo político convertido en ley, que se supone que no se tocan a menos que haya un poder constituyente. Las tocaron, las cambiaron. En los hechos, hoy el poder legislativo está sometido al poder ejecutivo y el poder judicial, todo nos indica, el nuevo que nace el próximo 1 de septiembre, bueno, que toma posesión el próximo 1 de septiembre, también va a estar sometido al poder ejecutivo. Los órganos autónomos prácticamente no existen más y los que existen ya no son autónomos. Entonces, yo por eso me atrevo a decir, efectivamente, vivimos un cambio de régimen y creo, más bien estoy convencido de que la política tiene que analizarse a partir de esta nueva realidad. Y vamos a seguir escuchando términos como democracia, democracia electoral. En el discurso oficial los vamos a escuchar. A ver, hay que valorarlos de otra manera. Entre las cosas que ya no tenemos al día de hoy está algo que pues empezamos a construir hace muchos años, maduró en 94, 97, que es un sistema competitivo de partidos políticos. Si éramos o no éramos una democracia, esa discusión ya la tuvimos el licenciado Rodríguez y un servidor. Eh, Cualquier democracia de la que querramos hablar tiene muchos asegúnes. Pero lo que sí éramos, sí teníamos, construimos, insisto, maduramos en 94, tomó forma en 97, era un sistema competitivo de partidos. ¿Qué significaba eso? Que cualquiera podía ganar mm, y cualquiera, realmente cualquiera, ganó en los últimos 30 años en México. Tuvimos una, dos, tres alternancias en la presidencia y alternancias en la enorme mayoría de los estados, de las gubernaturas, y alternancias en la enorme mayoría de las presidencias municipales, que era lo que se elegía por voto. Ahora ya vamos a elegir hasta jueces por voto, vamos a ver cuánto dura eso, pero así está hoy. A ver, sí teníamos un sistema competitivo de partidos, con muchísimas imperfecciones, pero el triunfo no estaba asegurado para nadie. No era como en el pasado de, del priismo omnipotente, que las elecciones simplemente validaban el cambio del presidente y del equipo gobernante, porque ya sabíamos que iba a ganar el PRI. Bueno, al día de hoy
yo me atrevería a decirlo, y entiendo que habrá quien no esté de acuerdo, y entiendo y además legítimamente que hay mucha gente tratando de construir nuevos partidos políticos y llamando a la resistencia electoral. Al día de hoy, podemos estar seguros de que si se celebran elecciones, quien va a ganar es Morena. Y va a ganar Morena porque controla los órganos electorales, porque controla el tribunal electoral, eh, y porque prácticamente controla todo, además por la vía legal, porque hizo modificaciones a las normas y, y está en posibilidades de reproducirse, como lo hizo el PRI durante muchos años y dejó de hacerlo en 97, que fue la primera vez que perdió la mayoría en el Congreso, y en 2000 perdió la presidencia, y en 2012 regresó. eh, vamos, eso al día de hoy me parece una ingenuidad pensar en que con las actuales reglas Morena puede perder una elección. Lo acabamos de ver en la elección de ministros de la Corte, de Este, magistrados, de ahí me distintos. gustaría meter mi cuchara, Alejandro. A ver, Lo de este, ¿cómo se llama? El que estaba en la UIF, Pedro, ¿cómo se llama? Pablo Pablo Gómez, Gómez, Pablo Gómez Álvarez. a hacernos nuestra nueva ley electoral. ¿Cómo lo ves? A ver, mira, lo voy a leer de dos maneras. Una, yo creo que es más importante su salida de la UIF Ujú. que su llegada a esta comisión para la reforma electoral. Porque la reforma electoral, a ver, ya está hecha, ya tienen lo que necesitaban tener. Tienen el control del tribunal y tienen el control mayoritario del INE. Y lo van a acrecentar ahora que vengan cambios de consejeros. Porque con las reglas actuales, Morena se va a hacer de todos los consejeros, con las reglas de relevo de consejeros. Van a hacer una reforma electoral para modificar básicamente el financiamiento a los partidos políticos. Lo van a bajar, o al menos es lo que pretenden, para reformular, y esto es peligroso, la representación proporcional. Es bien popular hablar de que los diputados eh, plurinominales no representan a nadie. No hay mentira más grande en política que esa. Y mira que en política hay muchas mentiras. Pues, a ver, Pablo Gómez llega, para regresar tu pregunta, Pablo Gómez llega a hacer algo que ya está hecho. Por eso yo leo más importante su salida de la UIF y las interpretaciones que se han dado, que dicen, a ver, ese fue un acuerdo o una petición de Estados Unidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque para combatir a los cárteles hay que seguir la ruta del dinero. Y con Pablo Gómez ahí, pues no estaban siguiendo la ruta del dinero. Yo veo más interesante que Pablo Gómez se va y que eso significa que López Obrador pierde otra posición que él dejó. Porque se va a hacer una reforma electoral que ya está, vamos, Morena no necesita moverle nada a la ley electoral. Lo que ya le movió es suficiente. Sin embargo, le va a modificar cosas que le va a vender como una gran reforma para nada. O sea, no se va a conseguir nada nuevo. eh, o a lo mejor lo que consiguen es suprimir los plurinominales, que acabaría de ser eh, una mala noticia para México, porque los plurinominales representan a las minorías y las minorías, incluso en este escenario, las minorías son muy grandes en este país, no son marginales. Por eso es importante conservarlas. A ver, Morena, desde el gobierno, en una elección que muchos llamaríamos de Estado, logró el 54% de los votos. Eso significa que por cada voto que obtuvo Morena, hubo alguien que votó por otra opción diferente.
Una mayoría del 54% no es una mayoría aplastante. Que hayan hecho una interpretación para llevarse el 74% de los representantes populares, esa fue una maniobra política, de realpolitik, diría el licenciado Rodríguez. Eh, entonces, lo que Pablo Gómez llega a hacer ya está hecho en realidad. Yo creo que le encargan esto para sacarlo de la UIF, que es lo que era importante. Mm. A mí yo lo veo así, ¿eh? Comparto. A ver, Alejandro, a ver, y Armando, déjenme poner un poco de contexto para esta pregunta. Nosotros tres somos de esta generación que no experimenta el 68, es decir, o tendremos un año, 2 años, 3 años de vida en ese momento. Es decir, el 68 para nosotros no fue una vivencia. Sí, el 70, a pesar de que estábamos muy pequeños, todos estos temas del halconazo, todos estos asuntos de persecución. Pero en realidad la primera elección que nos toca vivir e ir a votar es la de Carlos Salinas, ¿no? Eh, 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 Cuando nosotros estamos, perdón, desarrollando esta conciencia ciudadana, política, como le queramos llamar, quizás eh, los desplantes de López Portillo nos tocó sufrirlos a través de nuestros padres. Sí, Y Y verlos luego, en la televisión. sí, y luego sí, nosotros, digamos, somos esta generación del sismo, ¿no? De la falta de arrestos de Miguel de la Madrid y muchas cosas, pero en realidad la elección que vemos es la de Carlos Salinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Alejandro? Que hoy los jóvenes que están o que van a votar son jóvenes que toda esta historia de la democracia, del PRI dominante, ¿no? Quizás les haga poco sentido. sí. Claro, Y claro. entonces su referencia sea a un sistema caracterizado por digamos, ciertos fenómenos. Y creo que vale la pena entonces, si nos ayudas a distinguir a esta nueva generación, cuáles son esas cosas de ese régimen viejo, ¿no? Que ya no viven. Porque para ellos, ¿no? Esto puede ser una puerta a una normalidad que quienes tenemos esa edad y sobre todo quizás la generación de nuestros padres, que ellos sí vivieron el 68, que algunos de ellos tuvieron compañeros que quedaron tirados en la plaza de Tlatelolco, en fin, son como claro. Entonces, una especie de memoria para, no solamente para recordar, Alejandro, sino para tener claro una guía, decir, cuando estamos hablando de cambio de régimen, lo que estamos viendo, tú mencionaste algunas cosas que no vamos a tener, por ejemplo, y con lo que acabas de decir, me queda claro cuando dices la separación de poderes en papel. Entonces, digo, a ver, esa es una clara señal de que este nuevo régimen no va a tener esa separación de poderes y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar así, ¿no? Entonces, ¿qué otros elementos destacas para enfocarnos en esa generación que no tiene mucha idea o que va a tener que recurrir, ojalá y recurra a los textos de historia y no le pregunte al chat GPT, ¿no? Porque me parecería desastroso. Yo sé que es común, pero para entender estas son las señales claras del cambio de régimen, además esta que ya comentaste de una separación ficticia de poderes. A ver, además de la separación ficticia de poderes, recapitularía, a ver, no estamos en condiciones de tener elecciones competitivas ¿Ok? a partir de ya, ¿eh? Ok. Y vamos, esto es muy importante y muy grave, eh, pero hay que tenerlo claro, que esa es la realidad. Porque además, a ver, el árbitro electoral, el que organiza la elección está en entredicho, que es el INE. Y el que califica la elección no está en entredicho, está totalmente entregado al poder, que es el Tribunal Electoral del Judicial de la Federación. Ujú. Eh, Esta generación de jóvenes creció en un México donde las diferencias electorales se dirimían en un tribunal,
en lugar de en un conflicto en la calle, ¿sí? Funcionaba cuando el tribunal tenía credibilidad. El tribunal ya dejó de tener credibilidad y una de las últimas muestras de esa falta o ausencia de credibilidad, esa credibilidad perdida, la dio justamente la semana pasada, ¿no? Le devolvió, calificando la elección judicial, le devolvió la victoria a 14 candidatos a los que el INE se les había retirado, les había revocado la constancia de mayoría, por una razón muy simple. No cumplían con el requisito, y por favor no se vayan a reír, del promedio en la licenciatura y en la especialización. Qué horror. Entonces el INE dijo, a ver, no cumples este requisito, eres inelegible, te revoco tu constancia. Bueno, pues van al tribunal, recurren la revocación y el tribunal dice, eh, te, te devuelvo tu victoria, aunque no cumplas con el requisito que está en la Constitución. ¿Por qué? Porque el requisito hay que leerlo de una manera específica. Se inventaron una cosa que se llama criterio de idoneidad, que no está en la ley, interpretaron para resolver y darle la victoria a 14 candidatos que no cumplían con un requisito constitucional que nos puede parecer ridículo, el del promedio, porque el promedio efectivamente no dice nada, pero si está en la ley y eres un Exacto. tribunal, tienes que hacer cumplir la ley. Bueno, ese tribunal es el que califica la elección, es el tribunal que encabeza hoy Mónica Soto, es el que califica las elecciones, ¿sí? Y está totalmente entregado, totalmente plegado. Es el mismo tribunal, y esto es importante para las generaciones de hoy, que sancionó a una ciudadana Sí. y la obligó a ofrecer disculpas en sus redes sociales durante 30 días porque se atrevió a criticar a una diputada, a la diputada Dato Protegido, El que es la famoso esposa caso. del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Es este tribunal el que le devolvió la victoria a 14 inelegibles, por decirlo así, por burros, porque no cumplían con el promedio de 8 en las materias de la licenciatura o de 9 en la especialización, y van a ser jueces, y está en la ley, no se los revocó por burros, eh, se les revocó violando la Constitución. Es el mismo tribunal que sancionó a una ciudadana por ejercer su derecho a la libre expresión, cuando el derecho a la libre expresión es un derecho humano. Entonces, esta generación de ahora tiene que entender que lo que escribe en redes sociales, de acuerdo a esos criterios, ahora es sancionable por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, el árbitro electoral, está dedicado a cuidar la piel delgada de los políticos de hoy, en lugar de cuidar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esta generación tiene que aprender a vivir con estos nuevos criterios. Y no lo estoy llamando a que tengan cuidado con sus redes sociales. Estoy convocando a que piensen en que esas luchas ciudadanas que se dieron, que a ellos no les tocaron, que las dieron ustedes jóvenes, bueno, ustedes cuando eran jóvenes más bien, porque efectivamente, como dice bien Edgar Rodríguez, nosotros somos la generación de la elección de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Nosotros somos la elección de, del albazo aquel de Jorge de la Vega Domínguez, son nombres que no les van a sonar a los jóvenes, pero vamos, nuestra generación y otras, no solo esta, otras, lucharon para convertir un sistema de partido de Estado, un sistema de partido ultradominante, que ya tenía predefinido quién iba a ganar. Y lo consiguieron, y durante más o menos 30 años estuvieron vigentes las elecciones competitivas. No estoy hablando de elecciones libres, no estoy hablando de democracia, simplemente de elecciones competitivas, que no necesariamente son lo mismo,
Sí son un requisito para la democracia, pero no son totalmente la democracia. Durante 30 años existieron, hoy no existen más, porque hoy, aparte de que, además de que las condiciones de competencia son asimétricas, todo está a favor de Morena, los árbitros también apoyan a Morena. Y el árbitro de última instancia, el INE todavía digamos que tiene salvar, pero el árbitro de última instancia, que es el Tribunal Electoral, este está totalmente entregado al poder. Eh, Entonces, Alejandro, a ver, hasta ahorita, si hacemos un listado, llevamos con lo que estás agregando, además, uno, pues esta separación ficticia de los equilibrios de poder. Segundo, eh, la definición de las reglas y los protocolos institucionales a modo para dos cosas, y corríjanme si no estoy entendiendo bien. El primero es que el acceso al poder entonces ahora es una sola vía que se llama Morena. Sí. Y no hay posibilidades de crítica, de observancia, nada, porque las leyes al parecer se hicieron o se están modificando para proteger que este grupo que llegó al poder permanezca ahí. Cualquier cosa fuera de este ámbito, de este marco definido por los que ahora detentan el poder, ¿no? Parece ser que es ilegal en la práctica, en el uso, la costumbre y parece ser que hasta en la ley, por lo que estoy entendiendo. Entonces, esa es una segunda gran cambio. Y hay Yo una agregaría pregunta, otra cosa, nada sí, más rápido antes de tu pregunta. Una oposición inexistente. a eso voy, Sí. porque estamos viendo que este cambio de régimen evoluciona desde la parte del poder, ¿no? Ujú. Como quien llega, condiciona, ¿no? Entiendo yo ahí, Armando, que desde esa parte, pues la oposición está ahí, porque sigue formando parte de eso, que había una plática que vemos en la oposición. Y la otra, Alejandro, es cómo, quizás sea tema para otro programa, cómo ha evolucionado la ciudadanía ahí. O sea, en este cambio de régimen pareciera ser, y ahí esa es mi pregunta, si los cambios de régimen solamente se observan a partir de las reglas del poder para definir quiénes son los nuevos jugadores y las nuevas circunstancias con las cuales se juega el poder, o el cambio de régimen también lo tenemos que ver hacia lo que ocurre en términos de evolución o involución de una sociedad civil, en donde pareciera ser en un relato que la sociedad civil siempre va a estar sentada, ¿no? De manera como espectadora a lo que ocurre, ¿no? Y no toma ninguna carta en el asunto para influir en estos cambios, cosa que no ocurrió en nuestra generación. Sobre todo en la elección de Fox. Pero ¿tú ves ahí alguna constante? ¿Tú ves que deba ser incluida en la conversación? ¿O es un tema específicamente que se centra en los jugadores del poder, llámese poder, digamos, en el gobierno, en la oposición, en el sector empresarial? ¿Cómo lo estás viendo tú en este cambio de régimen? Bueno, en este momento, creo que este cambio se ha centrado específicamente en en los actores políticos, los actores del sector privado, pues han asumido una actitud a la que ya nos tenían acostumbrados, se han acomodado al cambio y, eh, y se han acomodado con la esperanza de seguir obteniendo beneficios o con la esperanza de que sus parcelas de negocio sigan siendo respetadas, ¿sí? Con la esperanza de que pues, ellos son los productores del capital y entonces el sistema los necesita. Vamos a ver hasta dónde les funciona eso, porque la forma en la que la economía está siendo manejada no es la más adecuada para que el capital se reproduzca en Mm, México, mm, ¿sí? Entonces vamos a ver hasta dónde les funciona. A algunos les va a funcionar, hay nuevos ricos, hay nuevos empresarios, gracias al favor del gobierno, desde la gestión del expresidente López Obrador, eh, tuvo su grupo de empresarios preferidos y esos
siguieron haciendo mucho dinero y surgieron y se convirtieron en grandes empresarios porque eran medianos o pequeños. Claro, ¿Sí? Gracias al favor del gobierno, como ha ocurrido siempre, ¿eh? Sí, sí, Como sí, sí, sí. ocurría con los priistas y como ocurrió también cuando los panistas gobernaron. A ver, hay que ser claro. claros en eso. Eh, Ahora, aquí me gustaría distraerte hacia otro lado. Aquí lo que estamos viendo, y sobre todo cualquiera que esté leyendo los periódicos, pues estamos viendo que por una parte Morena parece ser la que domina, pero Morena no es monolítica y Morena está teniendo ahorita un acoso muy duro, pues por parte de Estados Unidos, principalmente el presidente Trump y todas las acusaciones que hay respecto al narcotráfico y los redes que han establecido algunos políticos. Lo de Adán Augusto es un caso que no pueden borrar ni sacando al otro de la cárcel. Entonces, ¿tú crees que aquí no vaya a haber una implosión? Porque, y creo que tú lo has comentado varias veces, que este no es el PRI de los setentas, que era monolítico, que era, ¿cómo se llama? Absolutamente disciplinado, que seguía absolutamente todo lo que decía el señor presidente. Y en este caso, la señora presidenta como que parece que lo que dice pues es de contentillo si lo siguen o no, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? en gran verdad, Morena no es un monolito y no es el PRI de los 60 y de los 70 y de los 50, 60, 70, que obedecía al caudillo en turno, al Ujú, caudillo seccional. Morena, yo lo veo más dividido entre obedecer a su líder nato, que en este caso hoy es Claudia Sheinbaum, y a su líder histórico, que es Andrés Manuel López Obrador. No hay un caudillo seccional, hay un caudillo, ujú, que es López Obrador. Efectivamente, y además hay muchos grupos de interés dentro de Morena que son menos disciplinados de lo que eran los priistas, eh, y algunos le juegan las contras a la presidenta Sheinbaum, y otros se las van a jugar a López Obrador, y otros se las van a jugar a los dos. ¿Por qué? Pues porque, insisto, rescato tu frase, Morena no es un monolito, y la construcción de esa cultura política priista, de la obediencia casi ciega, llevó tiempo, llevó muchas reflexiones, llevó muchas luchas intestinas y se fue perfeccionando. Vamos a ver si Morena logra hacerlo. No es tan fácil porque además esta tampoco es la sociedad civil de aquellos tiempos. Tiene sí, muchos defectos la sociedad de hoy y uno de ellos es la bulia política, en mi opinión, que no es completa, pero sí es de muchos sectores, no solo de los jóvenes, pero también esta es una sociedad conectada, esta es una sociedad del siglo XXI, esta es una sociedad, a ver, cuando ustedes y yo éramos jóvenes, el mecanismo para informarse eran los periódicos de papel. sí, Hoy son los portales de noticias, los periódicos y las redes sociales sobre todo. La información y la desinformación viaja a unas velocidades que en los ochentas y en los noventas y a principios del siglo no lo hubiéramos creído, ¿no? ujú, La inteligencia artificial juega su papel. eh, es mucho más fácil articular un movimiento social hoy. No se articular de lo que era entonces, porque es mucho más fácil comunicarse. Este ejercicio que estamos haciendo nosotros en este momento, desde diferentes sitios, intercambiando opiniones, y al rato ponerlo en línea, como lo va a hacer Armando, que es el genio tecnológico aquí del grupo. eh, Esto era imposible de hacer cuando nosotros éramos jóvenes y competíamos por la sociedad de alumnos de la preparatoria. Esto era imposible de hacer. Entonces, es mucho más fácil articular cosas. Hoy, cada escuela y cada grupo de personas que tenga cierto interés en generar contenidos, no solo puede generarlos, puede difundirlos de forma masiva. Eso no se podía hacer antes. Controlar la información hoy es prácticamente imposible.
tienes que apagar algo que se llama Internet. Y eso está muy difícil, ¿no? Ahora, eso tampoco significa que a las primeras de cambio le vayan a quitar el poder a quien lo detenta, ¿eh? No, no, por supuesto que no. Eh, ¿Cómo va a caminar la evolución política del país? No lo sé y creo que no lo sabe nadie, pero el factor Morena no es un monolito, es muy importante. El Muy bien, factor, tenemos a la peor de las oposiciones, porque es de broma la que tenemos, también es muy importante. El factor, si tenemos una sociedad que se volvió abúlica y se cruzó de brazos mientras le quitaban sus derechos, mientras ujú, atentaban contra sus derechos políticos, es muy claro, importante. Pero también el factor, eh, tenemos posibilidades de interconexión que nos permiten comunicarnos de aquí a Houston y de regreso en cuestión de segundos, claro, y difundir los mensajes es muy importante. Y el último factor, y con esto cierro, los Estados Unidos de hoy tampoco son los Estados Unidos de hace 10 años, y 15 años y 20 años. ¿Eh? Creo que los Estados Unidos, y de esto Edgar nos va a platicar mucho más ampliamente, están viviendo su propia transición política. Y yo no sí, sé si es involución. México vive una transición política. Quizá a muchos no les guste o no nos guste para dónde va, pero entramos a una nueva transición política con el factor de que los Estados Unidos están viviendo la propia. Y sí, efectivamente, tenemos un proceso de presión tremenda que no es por democracia, es por otros factores, que viene de Estados Unidos a México. Armando lo dice muy bien, Morena y el gobierno mexicano están sometidos a una presión a la que no había estado sometido ningún gobierno Ningún mexicano, presidente. ningún presidente hace muchos años, desde que México perdió territorio o Pues desde así que las Lázaro cosas. Cárdenas expropió el petróleo, de ese Cierto. tamaño. pues Entonces, vamos a estar el viendo escenario todos estos temas. es amplísimo, hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que discutir. A mí me da mucho gusto estar de regreso con ustedes y pues, tengo que decirlo, yo les agradezco mucho, yo me siento en casa en Coleccionistas, espero que me Gracias. vean como de casa y pues aquí vamos a seguir. Por supuesto que eres de casa, Alejandro. Sinceramente, pues nos interesa mucho todo lo que dices, todo lo que comentas y sobre todo la perspectiva que nos dan. Yo quiero invitar a la gente, todos los que nos están viendo, todas las que nos están viendo, pues que nos sigan a partir de ahora para seguir, viendo todo esto que ocurre, que está ocurriendo, porque yo lo veo también como historia viva, ¿no? Estamos viendo un proceso histórico que pues, en el futuro los académicos lo van a estudiar. Bueno, pues nosotros estamos aquí analizándolo. Alejandro, miras a que seguimos con todo este tema. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En X arroba en Vila Fisher. Magnífico, muchas gracias. Edgar, pues muchas gracias. Creo que comenzamos bien una nueva época y pues vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, ya están, ya lo dijeron ustedes, es un momento inédito en donde dos países están experimentando, no estoy seguro que una evolución política. Soy de los que se inclinan a ver aquí el vaso medio vacío y esto tiene consecuencias aún no previstas, pero mientras tanto, Alejandro, me parece un acierto poner la atención en qué significa y cuáles son estos componentes del cambio o los cambios de régimen y después veremos su interacción, pero por lo pronto entender, ¿no? Dónde poner la atención, porque me parece que uno de los ejercicios más difíciles de estos días es poder seleccionar, ¿no? En dónde poner nuestra atención, a qué dedicarle nuestro Sí, tiempo en estos espacios de fenómenos políticos, no solamente para no perdernos, sino para tomar conciencia política y actuar, porque tienes mucha razón cuando dices que hay mucha información, que nunca como antes estamos conectados, pero no sé si eso signifique la conexión sea igual a organización para movilizar y para Exactamente. defender espacios. Entonces, en fin, ya nos irás comentando. Muchas gracias a ustedes por el favor de su tiempo. Y bueno, pues seguimos en este tema tan interesante que es poder analizar con detalle este asunto, ¿no? De los cambios de régimen. muy bien.
Pues no me queda más que decirles nuestras redes sociales, síganos, comuníquense con nosotros si tienen dudas, preguntas o alguna sugerencia, o mentadas de madre también, pues bienvenidos, ¿no? Todo lo que sea. Entonces, nos encuentran como Conexionistas MX en Facebook y en X, Conexionistas México en Spotify y en YouTube, y en Telegram nos encuentran así como Conexionistas nada más. La música es de Alejandro Sabor, te la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.